pequeños problemas en el flyer que tenía socialistas y progresistas de todo el país, así que este es una actividad que hacemos en un ciclo que pensamos desarrollar distintos aspectos que tienen que ver con la reforma judicial. Nuestro interés es poder aportar a los temas que se están discutiendo en el país, a los temas que se están discutiendo en la Cámara de Diputados o que van a empezar a discutirse. Por eso nos interesa muchísimo poder aportar a la banca de Enrique Esteves, a la banca socialista, y en este sentido estamos tomando el tema de reforma judicial. Por eso le dimos la bienvenida. Mira que se corta. Bueno, le damos la bienvenida a Alberto Binder. Alberto Binder es un referente de la investigación y del estudio de los distintos procesos de reforma judicial, no solo en Argentina y en distintas provincias, sino en América Latina. Por eso, gracias Alberto por participar. Es un honor tenerte y poder intercambiar hoy opiniones contigo. Alberto, además, para quien no lo conoce, es profesor de posgrado en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires. Como decía, fue y es asesor en numerosos procesos de reforma de la justicia en América Latina. Es autor de numerosas obras sobre reforma judicial y de derecho procesal penal. Ha profundizado muchos aspectos referentes al Consejo de la Magistratura, a la democracia y su vinculación con las reformas de justicia, es decir, una justicia federal para la democracia, como él denomina, diferentes medidas, no solo para implementar las reformas judiciales, procesales, penales, para hacer los códigos procesales diferentes a la tradicional inquisición que imperaba en nuestro país, pero eso, aún con las reformas, es lento, es un proceso lento, está suspendido todavía en su aplicación a nivel federal. Y bueno, queríamos preguntarte sobre todo tu opinión sobre las reformas judiciales necesarias, tu opinión también porque has trabajado mucho en el rol de la AFI sobre la investigación y sobre el rol oculto y el lado oscuro de las investigaciones de la AFI y la necesidad de contar con una policía federal de investigación transparente, seria y formada. Estos son todos temas candentes que nos parece que en esto, Alberto, nos podés aportar muchísimo y bueno, y también intercambiar ideas con el compañero Enrique Esteves, que es diputado nacional por el socialismo. Así que bienvenidos, y no sé si Enrique está y puede dar él la bienvenida o si está participando ahora en la sesión. Enrique, ¿estás? Si no, le daríamos la palabra a Alberto y después, cuando Enrique se puede sumar, intercambiamos opiniones con él. ¿Qué les parece? ¿Me escuchan? Sí. Estoy, pero... A ver... ¿Ahora me escuchan bien? Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Les pido disculpas. Estoy justo en el medio de la sesión. Lamentablemente nos enteramos ayer a la noche que teníamos sesión en este momento. Estamos tratando algunos temas en los que veníamos trabajando, entre los que está el tema del teletrabajo y la ley de economía del conocimiento, así que no me voy a poder quedar mucho tiempo más que en esta presentación, pero no quería dejar de agradecer, María Elena, obviamente al CEMUPRO, al doctor Binder, que muy amablemente, como siempre, nos acompaña y está dispuesto a trabajar y a participar de este tipo de actividades que son muy importantes.
También enviar un saludo a los amigos, amigas, compañeros y compañeras del Partido Socialista. Hace un momento lo vi el presidente de nuestro partido, Antonio Bonfatti, también. Para nosotros es un debate pendiente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Llevamos 30 años de democracia y la verdad, más de 30 años de democracia, 36, y la verdad es que el tema de la justicia, la credibilidad en el servicio de justicia en nuestro país es uno de los desafíos que tenemos como sociedad, y que la verdad es que es una deuda que lamentablemente nosotros sabemos que cada vez que hay un hecho que queda en la impunidad es una situación que de alguna manera erosiona también la democracia, porque claramente se rompen las reglas de juego y la confianza, que es la base fundamental de un proceso democrático, de una vida democrática, es lo que hace que esta democracia se debilite, ¿no? Y la verdad es que vivimos en un país donde hechos muy significantes, muy tristes, han quedado bajo ese manto de impunidad, ¿no? Y en particular, cuando hablamos de la justicia, nos referimos a la justicia federal, porque es ahí donde muchos de estos principales temas deberían aclararse, abordarse y establecer, lógicamente, las responsabilidades. Muchos de los temas que seguramente se van a debatir en el marco del Congreso se vienen debatiendo en nuestro país desde hace muchísimos años. Claramente uno de los puntos que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura y su redefinición es algo que también ha estado en debate en su momento en la reforma constitucional de 1994, pero también con el paso del tiempo ha demostrado el Consejo de la Magistratura no poder dar una respuesta real a lo que tienen que ver con sus funciones, ¿no? Que es la asignación de jueces y juezas, porque existen muchísimas vacantes por un lado, y por otra parte, en lo que tiene que ver con la sanción o la remoción de determinados magistrados. Y creo que esa es una deuda pendiente que va de la mano de algo que no me voy a cansar de decirlo, que tiene que ver con que la justicia tiene exactamente la misma responsabilidad o aún más que la política para poder garantizar un marco de convivencia y de funcionamiento democrático de nuestras instituciones, de nuestras instituciones. Por otra parte, la Corte Suprema, ¿no? También es un ámbito que no está a la altura de las circunstancias como uno desearía. Y esto claramente tiene que ver quizá con cuestiones estructurales que valgan la pena debatir en el marco de una reforma en el servicio de justicia en nuestro país. Los tribunales federales, Comodoro Pi en particular, en esto que siempre o nunca es parte de una buena noticia, nunca es parte de un proceso que eche luz o que sea transparente para aclarar temas centrales y en un momento político difícil como el que vivimos ya desde hace muchos años en nuestro país, por esta famosa grieta, hay situaciones que únicamente un servicio de justicia que está a la altura de las circunstancias podría mejorar, ¿no? Pensemos que vivimos en un país donde un día un fiscal de la nación aparece muerto. La mitad de la sociedad cree que se suicidó, la otra mitad de la sociedad cree que lo mataron, y la verdad o la investigación que podría llevar adelante un proceso judicial queda en la nada. Y esto es a lo que yo me refiero cuando planteo que un mal funcionamiento de la justicia erosiona la democracia y la confianza, obviamente, en las instituciones del Estado. Con lo cual, creo que estos debates, si se dan de manera correcta y empezamos de abajo para arriba como corresponde, vamos a poder mejorar y devolver a la justicia ese rol que tiene que jugar, pero tenemos que tener claridad en algunos conceptos y por eso es importante participar en ámbitos como este, donde podamos intercambiar miradas, ideas, propuestas y fundamentalmente escuchar a una persona como es el doctor Binder, que ya lo presentó muy bien María Elena,
pero que tiene antecedentes de sobra para tener una opinión más que calificada en estos temas y que esperemos podamos trabajar en conjunto para estos debates que van a venir en la Argentina, que son necesarios, pero que no solamente son necesarios darlos sí o sí, sino que también tenemos que pensar que la manera en la que se den estos debates es sustancial para poder tener resultados que realmente sean positivos. Así que muchísimas gracias y lógicamente desde la banca del bloque socialista quedar a disposición de todos ustedes para trabajar este tema, entre otros. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Esperemos que pronto estemos considerando el proyecto que deberá enviar el Poder Ejecutivo y podamos realmente tener una postura superadora de esta realidad que tanto nos preocupa y que es tan difícil modificar. Así que te agradecemos tu aporte, tu saludo. Entendemos que tenés que volver a la sesión, así que estamos en contacto cuando puedas, te esperamos nuevamente. Y ahora le vamos a dar la palabra, si les parece, a Alberto Binder. Bien, muchas gracias. Vamos a chequear, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre participar en las actividades del CEMUPRO, ustedes lo saben. Tenemos muchas ideas que compartimos y muchos años de estar trabajando en las mismas causas, así que me alegro poder participar y bueno, saben que pueden contar conmigo en cualquiera de estas circunstancias. Hoy vamos a tratar un tema que tiene un alto nivel de importancia y volumen político y por lo tanto, si bien voy a ir tomando los temas técnicos, voy a hacer un énfasis en la dimensión, en la importancia y en el cruce de intereses políticos que están alrededor de cada uno de los temas que estamos charlando. Digo esto porque habíamos empezado el año con un éxito, o por lo menos para lo que nosotros seguimos estos temas cotidianamente, habíamos tenido un éxito que fue la prohibición absoluta de los vínculos entre los sistemas de inteligencia y la justicia federal y provincial y toda la administración de justicia, y la intervención de la AFI, que fue un primer paso. Todavía después todo esto quedó trunco y no sabemos muy bien cómo va a venir digamos, el diseño de la reforma federal. Y de todos modos, yo no tendría la expectativa de que sea una sola ley, sino que comienza un debate que no hay que dejar que se muera. Yo llevo más de 30 años trabajando fuertemente para la reforma de la justicia penal y es un hueso duro de roer. Hay muchos intereses en juego, intereses que ya dejaron de ser intereses meramente políticos. Hoy día tenemos niveles de corrupción y negocios metidos en todo esto, que antes uno sospechaba que no eran, hoy día están atravesando todo este punto. Así que hay que prestarle una atención enorme a este tema. Un primer deslinde que es necesario para orientar esto, a mi juicio, claramente. Hay que separar todo lo que tenga que ver con lo que se llama la justicia nacional, es decir, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que no es federal, que eso tiene el nombre de traspaso. Eso tiene el nombre de traspaso a la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay un juego muy perverso donde ni se puede ni se quiere y se va llevando todo, tardando todo esto. Llevamos por el 4º convenio, de hecho, en el año 98 yo empecé a trabajar en el primer convenio de traspaso y llevamos traspasos que son realmente extremadamente dificultosos y la misma ciudad no quiere recibir esto para no tener el problema de una justicia penal o del resto de la justicia. Ahora que además pasó la policía a la ciudad, no tener una justicia penal completa en la ciudad genera un peligro muy fuerte en términos de control de garantías de la actividad policial. Así que tenemos que deslindar todo lo que tenga que ver, porque muchas veces se lo meten en la misma bolsa de la reforma
judicial, pero eso es traspaso. Pongámosle el nombre de traspaso. Es otro problema, es un problema interesante, es un problema importante. ¿Y cuál es y por qué distorsiona todo? Porque si yo meto la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires en la misma discusión, pierde especificidad lo específicamente federal. Y acá lo que estamos hablando es una discusión de lo específicamente federal. Y eso significa narcotráfico, eso significa trata, eso significa criminalidad financiera, criminalidad del medio ambiente y corrupción política de los grandes casos de corrupción política. Es decir, que fíjense entonces que estamos hablando de esos casos y además estamos hablando de investigaciones complejas y de juicios complejos también. ¿Por qué? Ahora, fíjense que en nuestro país no hay una discusión racional sobre el diseño de la justicia federal penal y también del resto de la justicia federal desde hace más de un siglo, porque siempre se pensó la justicia federal como la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, más una creación aluvional en base a peticiones de los gobernadores de los distintos juzgados federales que a veces responden, no se sabe muy bien a qué responden, no se sabe muy bien por qué están en determinados lugares, no existe un diseño inteligente de los distritos. Entonces, el primer punto, que es un punto político muy importante, hay que federalizar la reforma judicial. Estamos hablando de la reforma de la justicia federal y esto cambia enormemente, porque, por ejemplo, los casos más importantes, siempre estamos hablando de Comodoro Pi, pero uno de los grandes temas que tiene el país, pero de los grandes temas que debería ser realmente una estrategia central y no discursiva como tuvo el gobierno anterior, es el tema narcotráfico. Y el tema narcotráfico no pasa por Comodoro Pi, pasa por el resto de la estructura federal del resto del país. Con lo cual, ven ustedes que hay graves distorsiones si no hacemos esta diferenciación. La justicia federal penal tiene tres grandes ejes. El primero, que todo el mundo ya conoce, que es algo que no se discute, y por eso no me voy a dedicar a eso porque ya es un tema sabido, démoslo por sabido, es el pase al sistema acusatorio como sistema constitucional y lo que hay atrás de eso, que es la división funcional y la emergencia de un nuevo sujeto judicial y político que es el Ministerio Público. Fíjense ustedes que si hay algo, no bien apareció la posibilidad del sistema acusatorio, de las nuevas facultades del Ministerio Público, comenzó una disputa política sobre el Ministerio Público porque hacerse cargo de la procuración, hacerse cargo de un determinado modelo de Ministerio Público pasa a tener, y esto tenemos la experiencia de toda América Latina, tenemos la experiencia de las provincias, pasa a ser un tema de altísimo impacto político en el desarrollo de política de seguridad, política criminal, política de persecución penal. Aquí entonces el Código Procesal Penal nuevo que ya está vigente y que ya está aplicándose en Salta y Jujuy es un código de estructura acusatoria más o menos similar a lo que pueda tener Santa Fe, lo que pueda tener la Ciudad de Buenos Aires, mejor, más moderno que el que pueda tener la provincia de Buenos Aires. Pero aquí comienza una disputa muy grande alrededor de la organización de la ley del Ministerio Público y del modelo de organización del Ministerio Público Federal, que pasa a ser un sujeto activo y debería ser un sujeto muy activo en estos 4 o 5 grandes problemas que tiene la Argentina y con este tipo de investigaciones complejas. Así por suerte tenemos también aprobada una ley del Ministerio Público Penal federal que tiene muchos avances, es una ley que tiene muchos avances, que responde más o menos a los parámetros que tenemos que hemos trabajado en todas las provincias y en toda América Latina, un juego que es muy difícil, pero que tiene que estar, y la ley lo permite, entre lo que es la inserción territorial de los fiscales y lo que es la especialización. Esto no es sencillo, hay muy buenas razones para que los fiscales federales tengan inserción territorial, hay muy buenas razones para que tengan especialización. El juego de equilibrios es determinante. Ahora vamos a volver un poco sobre eso. Le falta a la ley
algo que sí tiene Ciudad de Buenos Aires, sí tiene Córdoba, sí tiene Santa Fe, sí tiene Salta, y que hoy me parece que es uno de los puntos más importantes que hay que discutir. Nosotros estamos tratando de que se discuta junto con el nombramiento del nuevo procurador, que es que el procurador federal, como ningún procurador, puede tener un cargo vitalicio. Esto es inadmisible en términos de lógica republicana, del ejercicio de un poder, porque en sentido estricto los ministerios públicos no ejercen un poder judicial, sino que ejercen un poder administrador, digamos, totalmente distinto a lo que ejercen los jueces, y en esta cuota de funciones que le asigna la Constitución y la necesidad de tener un estrecho nivel de coordinación con los otros agentes que están vinculados a la política criminal o a la persecución penal, hacen totalmente, pero totalmente, en esto quiero ser enfático, inconveniente y nocivo que esto sea un cargo vitalicio. Esta es una discusión que se viene inmediatamente, les vuelvo a decir, para mí debería estar totalmente atada al nombramiento del nuevo procurador, que debería ser el último procurador vitalicio. Si después no hay un solo lugar en América Latina donde sean vitalicios, insisto, tenemos las experiencias de las provincias. Si esto después son 6 años, 4 años, reelegible, bueno, ese es un debate que habrá que hacer muy finamente en base al diseño institucional federal, pero no vitalicio de ninguna manera. Fíjense ustedes que después aparece en la ley un personaje de altísima importancia, que es el fiscal federal de distrito, que tiene un sistema de nombramiento complejo, porque es por concursos, pero no concursos académicos, sino concursos que de alguna manera obliguen a que tenga un plan de persecución penal. Todos esos fiscales de distritos están vinculados a otra cosa que también hay que discutir fuertemente, que es cómo se establecen los distritos fiscales. Los distritos fiscales no tienen nada que ver con con qué juez o con el ámbito de competencia que puedan tener los jueces. Todavía nosotros tenemos un modelo extremadamente antiguo donde los distritos están fijados en relación, está bien que sean en cuanto a las provincias, yo creo que la provincia es la unidad mínima, la provincia después puede tener subdivisiones de distritos fiscales, pero no tenemos por qué seguir las divisiones de las cámaras de apelaciones, eso carece de todo sentido, es donde el fiscal va a litigar, no donde organiza su trabajo. De todos modos, también la existencia, el pensamiento alrededor de los distritos fiscales tiene un nivel de fluidez mucho mayor que el que puede tener el distrito judicial, que está fijado a la idea de juez natural. Entonces, ven, ahí tenemos toda una estructura de discusión sobre la organización del Ministerio Público que es central. La ley del Ministerio Público establece también un principio, pero que aquí sí tenemos que preocuparnos que se ejecute adecuadamente, y esta es tarea de la comisión bicameral que se creó en el Congreso, porque ya en los últimos años, en base a la experiencia de trabajo en toda América Latina, ha aparecido un concepto que antes no existía, que es el de planificación de persecución penal. Los fiscales tienen que explicarle al Parlamento cuál es su plan de persecución penal. No hacerle esas rendiciones de cuenta que son grandes volúmenes que nadie jamás ha leído, y también carece sentido la existencia de una comisión bicameral si no es para entender y discutir el plan de persecución penal que tienen los fiscales. Esto ya lo tiene Chile, está el Plan Prioridades de Colombia, todas las nuevas leyes de fiscalía mexicanas, tanto la federal como las nuevas leyes de fiscalía que salieron en los últimos años, ellos están haciendo un proceso de reconversión de las fiscalías, todas tienen la obligación de la planificación de la persecución penal, porque todos sabemos que hay una gran enfermedad en todos los sistemas de justicia, pero se manifiesta más en lo federal, que es esconder la impunidad en la supuesta sobrecarga del chiquitaje. Entonces tenés gente sobrecargada por falsificaciones de tarjeta verde, por, qué sé yo, por el narcomenudeo,
muchos de los cuales son tenedores, igualmente se los hace entrar al sistema para después sobreseerlos. Una política absolutamente absurda que lo que hace es esconder la impunidad e impedir que luego los recursos sean asignados con eficiencia. Si yo tengo que hacerme cargo de narcotráfico, de trata de personas, delitos ambientales, criminalidad económica y financiera, grandes evasiones de impuestos y corrupción política de alto nivel, tengo que tener con claridad estas prioridades en mi plan de trabajo para que esto impacte sobre la asignación de recursos. Nosotros, esto que estamos viendo, de que tenemos de repente un fiscal que tiene un caso inmenso, pero le siguen llegando los casos chiquitos, es algo absolutamente inadmisible en cualquier sistema que tenga una mínima racionalización de su forma de trabajo. Entonces, alrededor de esto, de las capacidades de planificación, pero insisto porque acá hay un problema político, no solamente técnico, del cual podríamos aplicar mucho y hablar, como estamos estudiando todos, planificación, persecución penal estratégica, comunitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el control parlamentario es un control sobre la planificación y el éxito de la persecución penal, porque la planificación significa poner objetivos, los objetivos tienen sentido si son evaluables y tengo los instrumentos necesarios para llegar a esos objetivos, es decir, con una asignación eficiente de mis instrumentos puedo llegar a esos objetivos, si no es una oda a lo correcto, pero no es un plan de persecución penal. Ven entonces cómo toda la organización del Ministerio Público tiene que girar alrededor de eso. Hay pendiente también dentro de la ley del Ministerio Público y hay algunas normas allá adentro que lo establecen, pero es una discusión política que hay que tomarla y darla. En nuestro país hay una asignación poco clara de la competencia federal penal. Por un lado, porque ha habido una práctica que ha roto los carriles, digamos, el diseño constitucional de competencia federal, que todos sabemos que es estricta y excepcional, pero luego las leyes han entrado ahora a dar impropiamente el modelo constitucional. Pero además, y esto es más importante todavía en la persecución penal, porque cuando tenemos una mirada tanto de la criminalidad compleja de la que se ocupa el Ministerio Federal, como una mirada más compleja, como es la de los mercados en las justicias ordinarias, en la realidad de las provincias, y vemos los entrecruzamientos de mercados criminales con violencia, y esto no es solamente drogas, sino que es también otras cosas, nos damos cuenta que es imposible llevar adelante este trabajo si no hay una nueva lógica de trabajo en conjunto entre fiscales federales y fiscales provinciales. Nosotros, esto tiene que tener algo elemental, que es habilitar legalmente la realización de investigaciones conjuntas, como está, digamos, permitir flujos de información mucho más claros en relación a las provincias, pero fíjense ustedes que narcotráfico está vinculado a la realidad del narcomenudeo, y las provincias no pueden decir, no me encargo del narcomenudeo, porque los federales tampoco se ocupan, y luego esto estalla en los barrios de nuestros municipios y nuestras provincias, y no podemos quedarnos reducidos a una cuestión de competencia formal. Pero luego pretendemos hacer una separación rígida entre casos que son de pequeño mercado de pequeño mercado y casos que son de grandes mercados, cuando todo está interrelacionado, y esto genera una nueva ineficiencia o genera una transferencia de arbitrariedad hacia la policía, que es la que tiene las barajas y va dando y va repartiendo las manos según le convienen, y no nos olvidemos que estallaron hace unos años graves crisis policiales por problema de compromiso en el narcotráfico en muchas provincias argentinas. Entonces esto me parece que forma parte de un problema gravísimo en la Argentina, y cuando estamos hablando de reforma de la justicia penal estamos hablando de esto, estamos hablando de cómo construimos las herramientas modernas para encargar este problema. Investigaciones conjuntas, una federalización de casos más dinámicos, compartir información, eso es una relación de autoridades mucho más clara. Me parece que es uno de los
de los grandes temas que va a haber que poner en la balanza de esta reforma judicial que se comienza, espero, con mayor energía en los próximos años. De la mano de esto, hay algo que normalmente no lo estamos metiendo en la reforma federal, pero es uno de los puntos centrales de la reforma de la justicia federal penal, que es la creación de una policía de investigaciones rectora en este país. Durante muchos años no pudimos hacer eso porque desde el año 94 en adelante, el lugar de policía de investigaciones, y ya vimos los resultados de eso, lo había tomado el sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia, en base a una excepción que traía la ley 25.520, que excepcionalmente podía ayudar a una investigación judicial, que luego en la reforma del 2015 se trató de cerrar más y decirle, mire, solamente, pues todos decíamos ahí cierren esa ventana, y se puso, será por resolución fundada, y tampoco se pudo, y recién ahora, en el 2020, se estableció una prohibición absoluta. Bueno, en todo ese tiempo, que son desde el 94 hasta ahora, es decir, 25 años, la agencia de inteligencia ocupó impropiamente el lugar de una policía de investigaciones y además con niveles altísimos de ilegalidad, como estamos viendo todo. Cualquier juez federal o fiscal federal del interior del país sabía que no bien lo nombraban, se le presentaban los agentes de inteligencia a ponerse a disposición para ser utilizados en casos reales y luego a partir de casos reales de un modo absolutamente ilícito en todo lo que hemos conocido. Hoy, con la intervención de la AFI, se está trabajando en nuevos proyectos de leyes y el parámetro fundamental es que esto se corta de un modo absoluto. Ningún juez, ningún fiscal, y espero decirlo esto con claridad por si todavía queda alguno que no lo ha escuchado, porque hemos tenido causas de hacerlo, ningún juez o ningún fiscal puede hoy establecer contactos con la agencia de inteligencia sin cometer un delito. Porque es delito hacerlo hoy, ya. Las reglas que se están trabajando, las leyes que se están trabajando, van a todavía, espero, profundizar mucho más en todo eso. Pero la ausencia de ahora que le hemos quitado este gran tapón, porque lo que hacía la agencia de inteligencia era ocupar este espacio y luego infiltrarse en la inteligencia criminal, nos aparece paralelamente el problema de la creación de una policía de investigaciones federales, que hoy está repartido entre Gendarmería, Prefectura, PSA y los restos que nadie sabe en qué ha quedado de la Policía Federal. Esto es totalmente contraproducente. Uno podrá discutir después si Gendarmería, Prefectura tienen que mantener en algunos casos facultades de investigación, pero que necesitamos una especie de FBI, una agencia de investigaciones federal con alta capacidad que rescate la historia de investigaciones de la Policía Federal, me parece que es una necesidad enorme. Como también la ruptura de un arrebato que había hecho los servicios de inteligencia respecto del sistema de escuchas, nos abren otro elemento central de la reforma del sistema de justicia penal, que es la ley de interceptaciones de datos, intervenciones de todos los tipos de comunicaciones que hay, escuchas, por usar un nombre genérico, pero todos sabemos que es más que eso, que no tiene por qué estar en la ley de inteligencia, ni nunca tendría que haber estado en la ley de inteligencia, porque todas las escuchas que hay, el 0,5% podrá ser un problema de inteligencia, el 99,5% es un problema de investigación criminal. Y esto, el desorden que hoy en día existe en el sistema de escuchas es tal y de tal magnitud, que acá tenemos inclusive complicidad de la Corte Suprema, que esto hay que ordenarlo lo más rápidamente posible. Separando lo que es los niveles operativos, porque también hoy día es casi imposible hacer investigaciones modernas por cualquier provincia si no tiene también un sistema correcto y tecnológicamente adecuado de interceptación de todo tipo de datos y comunicaciones. Pero al mismo tiempo, la tecnología actual nos obliga a tener un sistema de control
ya sea los controles judiciales, pero de control nacional, como tienen otros países, que tienen comisionados específicos sobre esto, que es que hoy día en nuestro país no existe. Es decir, el desorden que tenemos, y luego esto que hemos visto, que saltan las escuchas, que van a los programas de televisión, que hay empresas que los manejan, que las usan los empresarios, todo eso es el resultado de este desorden institucional que hoy día tenemos que en los próximos 2 o 3 años construirle una nueva institucionalidad a todo este sistema. Ven entonces cómo tenemos alrededor de, cuando empezamos a pensar la reforma federal desde el punto de vista de estos grandes núcleos políticos, se adquiere una dimensión inmensa y por lo tanto hay tantos lobbies jugando, desde lobbies de negocios hasta los empresarios, hasta políticos y hasta, qué sé yo, organizaciones delictivas, que realmente hay que tomarlo con mucha seriedad. Obviamente todo esto impacta en el modelo de organización de los jueces. Hoy tenemos un enorme problema y es que existe un atraso tan grande en los jueces federales, en juicios federales, por falta de una organización adecuada y por el desarrollo de un negocio. Porque atrás de todo esto digamos, de los vacantes que no se cubren, hay un negocio político que es tener jueces provisorios. Acá le llamamos subrogantes, pero subrogantes es otra cosa, es una cuestión muy minúscula dentro del proceso. Aquí lo que existe es un fenómeno que se conoce en toda América Latina, que son los jueces interinos, los jueces provisorios, y que al mismo tiempo se armó esto, una complicidad realmente detestable del Poder Judicial, porque jueces que tienen sus despachos absolutamente sobrecargados y un atraso enorme, van a subrogar a otros juzgados, cobran un 33%, delegan las funciones y por lo tanto esto de tener muchas vacantes se convierte en un negocio grande, chico, mediano, siempre infame. Allí entonces el modelo de organización de la justicia federal penal es muy distinto, porque no es raro que yo tenga juicios complejos. Entonces tengo los nuevos modelos de organización judicial que mantienen más flexibilidad o aún el número del cálculo de jueces que se hacen para estos casos, es totalmente distinto al que se hace en una justicia ordinaria, porque no es descartable que yo tenga que hacer un juicio que me ocupe a los jueces 15 días, 20 días, porque esto que se hace de hacer juicios, como ocurría, me parece que en el caso de la vicepresidenta, que era un caso que hacían 2 horas de audiencia por semana. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿A qué profesional serio se le puede ocurrir que se pueda hacer un juicio de esas características? Esto demuestra el nivel absoluto de desorden, de una cultura al servicio de cualquier cosa, menos de ser profesionales en una de las áreas más difíciles, como es la justicia federal, que hay en este tipo de cosas. Entonces ahí también tenemos que ver cómo se hacen los nuevos modelos de organización judicial y las leyes que vienen de la reforma judicial que ya se aprobó, la del 2015, no son buenas en ese sentido, hay que volver a revisarla. Lo mismo pasa con la defensa pública. La defensa pública es cuando la justicia federal está orientada a lo que tiene que estar orientada, no es ya una defensa pública que tenga que tener mucho peso, porque son casos importantes, imputados importantes que tienen sus defensores. Distinto es la defensa pública que hoy día está trabajando con lo nacional, así que acá vamos a tener que también tener un rediseño muy amplio de la Defensoría Pública en tanto federalicemos todo este mundo. Por último, para que podamos discutir y hacer un debate, hay un último tema que me parece que se va a discutir, y ya lo dijo Esteves, que digamos que tiene una enorme importancia y que la discusión no se ha podido encarrilar en los últimos años, que es el nombramiento de los jueces federales. El nombramiento de los jueces federales está mal parido el modelo en la Constitución, pero luego está peor. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, por la integración y otro por el método. En cuanto a la integración, no dice en ningún lugar de la Constitución que debe estar formado por jueces en ejercicio, por diputados en ejercicio, por senadores en ejercicio, por abogados en ejercicio. No es así. Lo que dice es que debe estar elegido por representantes de estos sectores, pero nadie que ejerza
y no alcanza con pedir licencia. Nadie que ejerza estas funciones puede ocuparse de eso. Es un órgano que se elige por determinado tiempo de personas que tienen ciertas características de alto nivel, que garanticen independencia, que garanticen este tipo de seguridad acerca del manejo y que se dedican un poco tiempo, y por eso no carece de todo sentido que estemos discutiendo si el el Consejo de la Magistratura va a tener 14, 15, 16 y la mesa más grande de todas las instituciones, como se jactan, cuando lo que hay que hacer para que funcione como funcione cualquier cosa es un consejo pequeño de representantes elegidos ad hoc, de personas que no pertenezcan al cuerpo, porque si yo soy senador tengo que ser de senador, si soy diputado tengo que ser de diputado, si soy juez tengo que ser juez. Eso, para eso me han elegido y esos son cargos de dedicación exclusiva. Pero está bien, la Constitución estableció ese modelo de integración, pero es totalmente distinto cuando yo establezca, México tiene un parecido, un modelo más así, este modelo de integración, y para eso hay que hacer una profunda reforma de la ley. La segunda reforma, y esto es determinante, es que el modelo de concursos es un modelo de concursos pensado para obligar a que los candidatos puedan desarrollar los lobbies adecuados y cumplir todos los rituales necesarios para que el compadrazgo judicial, es decir, la pertenencia a alguna de las tribus, se manifieste en el tiempo en el que tienen que hacer los tribunales. Tribunales de gente que no se conoce o que no tiene entidad suficiente, concursos que duran años, que no se sabe cómo se sostienen, todo el mundo queda agotado emocionalmente y todo el mundo sabe que por más que concurse tiene que hacer un lobby paralelo porque si no, no puede lograr su funcionamiento. Frente a esto, el remedio que hay, el remedio que se conoce es el de, o volvemos al sistema político, del presidente nombra y el Senado está, pero ahí eso ya es una reforma constitucional que es más costosa, o si no, hay que utilizar una facultad que en la reforma del 2010 se puso y el Consejo deliberadamente no la quiso usar nunca, que es lo que se llama exámenes por lista y exámenes por estado. Es decir, yo tomo cada 2 años un examen y entonces sí puedo tomar un mes a todo el mundo con sistemas realmente intensivos y eficaces de toma de exámenes, de indagación sobre las habilidades. Con eso se hace un listado y de ese listado, cuando se hace una vacante, inmediatamente se nombran a los 3 primeros. Se puede dejar una entrevista del Consejo reducido, que lo permite la Constitución, siempre y cuando no se use como se usa hoy día esa entrevista para hacerle valer 40 puntos, 50 puntos, para desbalancear todo, con lo cual el examen pasa a ser un chiste. Eso existe hoy en la ley del Consejo de la Magistratura y a mí me permite tener siempre un listado de la gente más calificada y una batería de exámenes que se toman en serio, se toman cada 2 años. Y ahí se puede organizar todo un sistema totalmente distinto que no esté al servicio de la manipulación como hoy está. Cada vez que se dio la discusión sobre el Consejo de la Magistratura, intentamos introducir esto, pero juegan los intereses pequeños de cada uno de los sectores estos corporativos, con lo cual el Consejo de la Magistratura, tal como está, es un centro de cambalache de influencias, no es un centro de preservación de la independencia judicial, que es lo que le da la facultad de la Constitución, y la de selección adecuada, estricta de idoneidad de los candidatos. No está cumpliendo eso, no hay que hacer reformas parciales, hay que quitar todo eso de un modo muy radical. Se ha generado una burocracia enorme, la cantidad de gente que trabaja en el Consejo es injustificable, y luego se generó otra cosa que es totalmente inconstitucional, que es un acuerdo espurio entre la Corte Suprema y el Consejo, porque no han definido bien o no les conviene definir bien quién administra el Poder Judicial. Según la Constitución, quien administra el Poder Judicial es el Consejo de la Magistratura, nombrar con alta calidad un administrador, con concursos, etcétera, etcétera, no con jugarretas como se están haciendo. Y sin embargo, hoy día vemos que la Corte Suprema, en contra de lo que dice la Constitución, sigue dictando miles de disposiciones
de otorgamiento de licencias, de traslado, de nombramiento de esto, nombramiento de aquello, y uno no entiende cómo los ministros de la Corte son los primeros que interpretan la Constitución a su antojo y a su interés. Ven entonces que tenemos aquí también un núcleo muy grande. Volviendo. Las leyes para la reforma, ¿vieron? Entonces, cuando hablamos de reforma judicial, tenemos, recapitulando para ver la dimensión política que tiene este tema en los próximos años. Y digo en los próximos años porque en los próximos años se abre una ventana de oportunidad enorme, porque pareciera que la clase política entendió que estos monstruos que ha ido creando se le están autonomizando y hoy corren peligro todos, o de ser perseguidos, o de ser espiados, o terminar judicializados, etcétera, etcétera. Pero son los monstruos que creó la clase política los que hoy la atacan a la clase política. Más allá de que la consideración que hagamos de si esto es correcto o no, esto nos abre una ventana de oportunidades para que en los próximos 3 o 4 años esto tenga una redefinición radical, importante. Cuando digo radical, digo ponerle nuevas bases claras. El sistema acusatorio, que ya lo sabemos, y ahí ya tenemos aprobadas muchas leyes. Falta redefinir claramente el estatus institucional, y esto lo marca el tiempo del Ministerio Público. Falta definir con claridad esto de la planificación, que está vinculado a las facultades de control del Parlamento a través de la bicameral que se creó, que no se sabe muy bien qué es, porque si va a ser un lugar para influenciar a los fiscales u otro centro de cambalache de influencias, eso no nos va a servir para nada, así que hay que darle una base técnica de trabajo. La creación, la clarificación de las relaciones en los grandes temas, donde hay zonas grises del trabajo entre las provincias y lo federal, el diseño completo del sistema de escuchas o interceptación de datos, separando claramente el operativo del control y rediseñando todo el sistema desde cero, la creación de la policía de inteligencia, la creación de la ley de la policía de investigaciones como policía rectora que le ponga normalidad a la investigación de casos que son cada vez más complejos, la nueva ley de inteligencia que está en los papeles de enviar también en corto plazo, y un reformateo muy profundo del Consejo de la Magistratura. Estos son los grandes temas de la reforma de la justicia federal. Hay que dejar que esto, ahora que hemos visto en la pandemia que el carácter porteñocéntrico de este país es exasperante, digamos, ya aumenta cada día, hay que dejar que esta sea una discusión de Comodoro Pi. Esta no es una discusión sobre Comodoro Pi. Comodoro Pi no tiene salvación, hay que hacerlo explotar, hay que hacerlo desaparecer. Es un antro de mafias que se entrecruzan y que han estado conviviendo con lo peor de la acción ilegal de la inteligencia. Pero esto no es un problema de Comodoro Pi. ¿Cómo logramos federalizar esta discusión? Es uno de los grandes temas. Para que tampoco después quede atrapado porque la alianza que hay es entre Comodoro Pi y redes informales que van por las provincias, y entonces las tribus se extienden, y en cada provincia hay un mini Comodoro Pi que está acostumbrada a dialogar con los gobernadores. Esto hay que romperlo muy fuertemente, y para eso tenemos que hacer una discusión también, provincia por provincia, sobre lo federal, porque lo federal no es que actúa sobre un territorio distinto al territorio provincial. Acá, yo siempre digo, parece que este fuera un país con 3 pisos, y que tenemos los municipios, la provincia, el Estado, son 3 realidades distintas. Cuando esto uno lo ve de los ciudadanos, todo recae en el mismo barrio que está sufriendo las consecuencias, o en la misma sociedad, o en la misma gente que vive en un solo territorio, no en 3 pisos. Entonces, también forma parte de una nueva politización de este tema, es que aprendamos a hacer un debate nuevo, más federal, sobre el destino de la justicia federal. Bueno, aquí paro, estoy ahora dispuesto, les agradezco, estoy dispuesto a las preguntas que ustedes, o comentarios, o debates que quieren hacer. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto. La verdad que cada tema te deja muy preocupada porque sabemos que apenas tocamos esto, es la punta de un iceberg que muchas veces nos pasa por delante y no logramos visualizar en toda su dimensión y en toda su complejidad. Eh, por eso nos preocupa que podamos comenzar a pensar en otras medidas que tengan que ver con un Estado de Derecho que queremos consolidar. No sé, Guillermo, si vos vas a organizar ahora el pedido de palabra, de opiniones, de preguntas, para hacer una ronda de preguntas. ¿Me escuchás, Guille? Sí, gracias. Habíamos pensado que fuera Pablo Lamberto, lo puedo hacer yo, pero me parece más conveniente que lo hagas vos, Pablo. Bueno, primero a todos, buenas tardes a todos y todas. Saludo nuevamente a Alberto. No tengo mucho más para agregar o decir. Si les parece, pueden hacer preguntas o comentarios en el chat. Damos 5 minutos y hacemos como juntamos preguntas en función de lo que vaya surgiendo, ¿les parece? Acá hay una primera pregunta que dice: ¿usted considera que en una futura reforma constitucional sea pertinente establecer que los jueces duren un periodo determinado de tiempo, ejemplo 10, 15 años, como sucede en los tribunales, como sucede en los tribunales constitucionales? No sé si hay alguna otra pregunta. Lo vi a Alberto levantando la mano, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguien más Bueno, quiere? contesto esa mientras tanto, mientras van haciendo preguntas. Sí, yo creo que yo soy contrario al carácter vitalicio de los jueces. De hecho, no es cierto que nuestra Constitución establezca el carácter vitalicio. Ahí tenemos un debate constitucional, pero la Corte ha tomado bastante posición alrededor de que no surge de la Constitución Nacional el carácter vitalicio de los jueces. Eso no quiere decir que tengamos jueces que cada 3 años tengan que estar, o 4 años, pidiendo la renovación. Las mismas recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esto, de la Comisión, que tiene un informe, no, la Comisión porque tiene un informe específico sobre esto, indican que no forma parte de la estructura de los pactos internacionales el carácter vitalicio de los jueces, pero sí forma parte la estabilidad y ciertas condiciones. Así que en cuanto a esto, claro que hay que irnos a un sistema complejo de carrera judicial o de distintos tipos de diseños posibles, donde no tenemos que asumir el carácter vitalicio. El carácter vitalicio lo sostenía Hamilton con razón, y de ahí pasó mucho a nuestra Constitución Nacional, pero Hamilton estaba pensando en un modelo anglosajón donde rara vez se nombra un juez muy joven, rara vez, y además la expectativa de vida era otra, con lo cual, en general, el modelo anglosajón, que tiene menos preocupación de esta, pero ser juez es como el punto final, la cereza del postre de una carrera muy exitosa en otras áreas de litigio. Aquí tenemos jóvenes que con 35 años y que siempre han sido empleados judiciales o secretarios, pasan a ser jueces y luego no se los puede sacar por más. Esto es absolutamente ridículo. Ni la sociedad ni una persona puede mantener este nivel de permanencia en el cargo. Es totalmente contrario a los principios de una república y contrario a la capacitación y a la movilidad que tienen que ver esas cosas. Entonces, esto hay que rediseñarlo totalmente, pero no creo que haga falta una reforma constitucional. Bueno, hay 3 preguntas más. Si le parece alguna más que esté dando vuelta y ya cerramos.
Primer pregunta es, son tanto los temas, Consejo de la Magistratura, Sistema Acusatorio, Reforma de la Corte, Comodoro Pi, ¿con cuál de estos comenzarías? Después hay otra pregunta, buenas tardes desde Río Cuarto, la pregunta, bueno, referida al narcomenudeo, narcomenudeo que genera tanto desgaste jurisdiccional en todos los organismos del Poder Judicial, Policía, sin que haya resultados reales de disminución de este tipo de delitos, tanto ligado además a problemáticas sociales. Alberto pregunta, con el actual 110, ¿cómo lo resolvería? Y respecto del sistema de asignación de jueces. A ver, pero no me han quedado muy claras las preguntas. A ver, vamos por una. Dejémoslo ahí en el chat, que están más detalladas. Ahí me fijo en el chat. La primera era cómo podemos, de alguna manera, ordenar estratégicamente estas cuestiones. Bueno, yo diría que lo primero es la implementación del sistema acusatorio y estos ajustes que hay que hacer en el Ministerio Público. A mí me parece que posiblemente lo próximo que venga es la ampliación de los jueces federales en la capital. Es algo que, en términos de una reforma judicial en sentido estratégico, es solamente para resolver un problema de coyuntura, no tiene mayor impacto, ni obviamente en la puesta del sistema acusatorio habría que hacerlo. Aquí la primera discusión es que esto de ir poniendo el sistema acusatorio provincia por provincia y además ir haciéndolo temáticamente conduce a un desorden en los próximos años enorme. En esto es el primer debate que hay que hacer, decir, bueno, nos tomamos 2 años para preparar todo, 3 porque ahora quedamos muy mal económicamente, pero entramos todos al mismo tiempo en determinado momento, y esto que se está haciendo, que entra tales normas, tales otras, vamos a un rumbo de desorden, que en Salta y Jujuy ahora en Santa Fe va a entrar, nadie sabe nada, y es todo un desorden. Entonces lo primero que yo diría es clarifiquemos la entrada en vigencia del sistema acusatorio. Eso me parece lo primero. Lo segundo es trabajar con todos los elementos necesarios. Cuando digo ponerle al sistema acusatorio, es ponerle un cronograma, poner un trabajo, hacer los ajustes del Ministerio Público. Esto es una discusión que va a venir ahora cuando se nombre al procurador. Ahí hay que, dentro de las negociaciones que tiene que existir necesariamente para el nombramiento con las altas mayorías del procurador, sea quien fuere, hay que decirle, bueno, ajustemos estas cosas del Ministerio Público en términos de planificación, control y temporalidad. Y alguna cosita más que hay, pues el resto de la ley es una ley buena, común, digamos, para un Ministerio Público moderno. Eso es lo primero que viene. Lo segundo que viene es la discusión, porque va a venir así, que hay que tratar la discusión, inteligencia y escuchas, que hay que meterla juntas. Pero son 2 leyes distintas. Porque, en mi opinión, cuando redefinamos la ley de inteligencia, también tenemos que separar todo lo que es inteligencia criminal, todo lo que es inteligencia policial. Y ahí tenemos un déficit de diseño y de control sobre la inteligencia policial que es aterrador. Y eso no solamente tiene que ver con las leyes reales, sino también en cada provincia su propia inteligencia tiene un desorden completo. Yo no creo que esto se pueda regular de lo federal, tenemos que estudiar un poco qué tanto impacta la ley de seguridad interior sobre el generar un marco general para el país, para la inteligencia criminal, pero esto es ahí las nuevas bases de inteligencia nacional. Escuchas por el nombre genérico de todas estas interceptaciones que hay. Y comenzar a regular inteligencia criminal me parece que es un segundo paso bastante complejo, difícil, pero que va a haber que arrancar. Y luego ya nos viene el tema de donde hay que dar todas estas discusiones. Consejo de la Magistratura, nombramiento de jueces, cantidad de tiempo de los jueces, que es un debate también enorme, y no nos compremos tradiciones que no tienen que ver con el texto constitucional. Esa sería una secuencia que estoy inventando ahora, en términos más o menos
posibles y racionales. Pero bueno, por ahí no se puede discutir todo. Uno ha aprendido que es bastante difícil saber cómo se mueven los parlamentarios en términos estratégicos, porque a veces la coyuntura manda muy fuertemente, pero estos son como 3 núcleos de discusión política que se vienen y están atados uno con otros. ¿Cuál era la otra pregunta, Alberto? Había hecho una pregunta ahí, me parece, sobre 110 de la Constitución. A ver si la pueden aclarar la pregunta esa. Era el tema este. Bueno, pero eso hay fallos de la Corte, el tema del 110 en términos de conservan su dentadura, su buena conducta, pero eso no se ha interpretado necesariamente en términos de carácter vitalicio, sino en términos de estabilidad. La fijación de un plazo, pues si no, pareciera que somos los únicos, qué sé yo, muchos jueces de muchos países europeos que están controlados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tienen plazos, mucho más aún en los tribunales importantes. Yo jugaría con una ley de carrera judicial que establezca una cuasi estabilidad más dinámica. Bueno, es complejo ahora dar este tema, hay modelos que uno puede trabajar ahí, y luego sí te establecería que todo lo que son tribunales superiores de provincia, cámaras de casación y Corte Suprema tienen que tener periodos largos, pero periodos al fin. ¿Qué otra? Te sigo leyendo las preguntas. El Ministerio Público Fiscal, pregunta Pablo Polito, más allá de ser un órgano de extrapoder, ¿debe tener un régimen legal, feria y horarios, por ejemplo, similar al del Poder Judicial? Te leo un par más. No, dame de una porque si no me... De una, bueno. Yo contesto inmediatamente. No tiene que tener, no tiene por qué tener ferias. A ver, la feria le influye al Ministerio Público en tanto que no va a poder ir a litigar, pero no tiene por qué tener un régimen de horarios y así. En muchos lugares de América Latina no es así, no están atados. Y además no deberían estar atados, ni horarios, ni nada. Que el Ministerio Público encargado de la persecución penal, en el cual de atención a víctimas, si tenga un horario de 10 a 1, como tienen nuestros tribunales, es una vergüenza, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Tendría que tener su propia lógica. Así que respondo, tiene que tener un régimen legal bajo sus propios parámetros en términos de un razonable modelo de servicio público, si se quiere, pero no de esta cosa judicial, que también es antiquísima, además. Sí, sigamos, Mercedes. Pregunta Ariel Ciano, buenas tardes. Algo mencionó Alberto sobre la relación con la AFI y los órganos de administración de justicia. La pregunta sería, ¿qué hacer hoy y la expectativa que se tiene con Cristina Camaño? Esto pregunta Ariel Cholo. Hola, ¿cómo estás? Mirá, la expectativa, más allá de las personas, yo tengo afecto y consideración por ella, pero más allá de las personas es la intervención, romper los vínculos con la justicia, que eso se prometió y ya se hizo, y el envío de una ley de este tipo de cosas. Y al mismo tiempo, el poner a alguien que no viene de ese mundo, le va a poner algún límite, algún coto, pero la clave excede a lo que pueda hacer Cristina y todo eso, porque ahora tiene que haber un debate muy profundo sobre este tema. La configuración real de los servicios de inteligencia viene en la época de la dictadura. Se le trató de poner un cascarón de institucionalidad en el 2003, creo que es la ley 2025.000, y no se pudo. Se le trató de poner un segundo nivel de escalón de institucionalidad en el 2015, cuando estalló la crisis con Estiuso y todas estas cosas, y no se pudo. Esta es la tercera, tiene que ser la vencida para que fundemos una cosa totalmente distinta. Evidentemente, ojalá el Congreso entienda la entidad de todo este tipo de cosas. La clave está en que los servicios de inteligencia no cumplen ninguna función ni policial, ni judicial, ni represiva, ni conjuran delitos, ni nada de eso. Es un sistema de producción de información de alta calidad
para la toma de decisiones de las autoridades altas del Estado. Eso es lo que necesita la Argentina, donde yo creo, por ejemplo, los grandes problemas que nosotros tenemos en la Argentina es que nuestra dirigencia política no lee bien el mundo. No lo lee bien el mundo. Los neoliberales creen que existe un neoliberalismo que ya había muerto en el 2010, otros creen que no sé qué existe, que existe un estado de bienestar que ya se está derrumbando. Es decir, no se lee bien el mundo, no se lee bien los movimientos del mundo, se ha vuelto muy complejo. Quien gobierne en los próximos 10 años, y el mundo post-pandemia parece que viene más complicado aún, o ya era tan complicado, y por eso hemos tenido esta gestión mundial de la pandemia, va a necesitar mucha información de mucha calidad sobre cómo moverse en el conjunto de las actividades internacionales, en las cuales hay problemas económicos, hay problemas de agresiones económicas, hay problemas de criminalidad muy compleja, hay problemas de recursos naturales, hay muchos problemas. Vos trabajás sobre los problemas que tenga que afrontar la Argentina y hay que producir información de alta calidad. Para eso necesitamos una inteligencia de analistas y de agentes de alta calidad y no esta runfla que se mete en el Gran Buenos Aires o anda espiando políticos. Esto hay que, de alguna manera, reorientarlo muy fuertemente porque hace falta ese tipo de información. Pregunta Marisa Adriana Izaguirre. Hay algunos administrativistas que dicen que hacer la justicia es servicio público y atento que el servicio público solo lo brinda el Poder Ejecutivo, la justicia está dentro de la órbita del Poder Administrador. ¿Qué opina? Y también pregunta Eugenio Bolotner si cree necesaria una reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660. Bueno, respecto de lo otro es un debate conceptual que se dio mucho tiempo atrás también. Lo que pasa es que desde el punto de vista no es un problema conceptual de cómo define el servicio público, no, que desde el punto de vista político está cada vez más claro que nosotros tenemos que lograr que el poder republicano significa fragmentar, inclusive fragmentar mucho más que en las 3 divisiones tradicionales, sino que hacer un sistema de controles cruzados permanentemente. Esto es una consideración política que no se resuelve con una definición conceptual, porque todo es ejercicio del poder. Así que me parece que en ese sentido hay un tipo de ejercicio del poder vinculado al control, dentro del cual está el Poder Judicial, que hay que pensarlo mucho, porque no se olviden que nosotros tenemos la institucionalidad del Poder Judicial es predemocrática y buena parte del pensamiento sobre la institucionalidad del Poder Judicial es predemocrática. Entonces, hace falta bastante nuevo pensamiento sobre el Poder Judicial en el contexto de estas democracias complejas del siglo XXI. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda era... Lo de la reforma de la Ley 24.660. Miren, el punto acá... hemos estado toda la pandemia discutiendo esto, porque entramos a la pandemia con un estado lamentable de las cárceles, ya estábamos, la crisis en la provincia de Buenos Aires, la crisis en la mayoría de las provincias, en general el tratamiento que se le dio a esto, sobre todo el Poder Judicial, fue lamentable, cruel y poco inteligente. Por lo tanto, aquí hay que resolver, antes que nada, el problema de la sobrepoblación carcelaria. El problema de la sobrepoblación carcelaria se puede resolver con una reforma a la ley de ejecución, pero que el problema de la sobrepoblación carcelaria, en esto nos está volviendo locos a los que estamos en todo esto, porque finalmente se lo exigimos al Poder Ejecutivo, o se lo exigimos a la policía, o al servicio penitenciario, cuando en realidad los que tienen la llave para evitar la sobrepoblación carcelaria son los jueces. Son los jueces. El servicio penitenciario estaría feliz en no tener un sistema de sobrepoblado, ¿cierto? Y el Poder Ejecutivo feliz en tener un sistema que no hay motines por sobrepoblación. Ahora, el punto está que la llave la tienen los jueces y los jueces te dicen, sí, pero cada vez que yo quiero usar esta llave me hacen un juicio político, me sacan por la prensa. Ese es lo que tenemos que romper. Ahora, para romper esto hay que trabajar en un plan bastante integral que primero diferencie muy fuertemente. Hoy nosotros tenemos que volver a una diferenciación que
se quiso plantear acá en los casos de pandemia, por ejemplo, en casación o en casación nacional o en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es la diferenciación entre delitos y crímenes. Es decir, hoy día en el estado de nuestras cárceles no se justifica que el que comete un delito, es decir, gente que pueda tener, infracciones que puedan tener hasta pena de 5 años, 6 años, lo que antes era correccional, puede ir a las cárceles. Están llenas las cárceles de esa gente. El recurso carcelario escaso que nosotros tenemos para que una persona tiene que estar, digamos, utilizado para crímenes. Y crímenes son cosas graves. La Constitución nuestra hace esta división cuando habla de jurados que tienen que intervenir en crímenes y deja el mundo de los delitos para otro problema que lo llamamos proceso composicional, que también hay que trabajarlo con eficacia. Pero esto hay que reorganizarlo totalmente. Me parece que excede estrictamente a la ley de ejecución. Pero tener cárceles sobrepobladas y un juez que manda a una persona, a una comisaría, a alcaldías que son lugares que no resisten el más mínimo control de derechos humanos, está cometiendo un acto ilegal, por más que lo hagan en una sentencia. Fíjense ustedes que la Constitución Nacional, en el artículo 18, es el único caso de juicio político expreso a un juez que establece, está ahí en el artículo 18 cuando dice que el juez, y fíjense la frase que utilizo, yo la destaco siempre porque es rara, el juez que dice, bajo pretexto de precaución, manda a una persona o agrava las condiciones carcelarias, es responsable directamente por eso. Así que es el único caso de juicio político. Nosotros hacemos al revés, mandamos a juicio político a aquellos que aplicando la ley liberan y que por ahí después tienen mala suerte o muchos casos lo hicieron de un modo negligente, pero jamás mandamos a juicio político a aquel juez que con conciencia manda a una presa, a una persona a un lugar donde no hay comida, no hay sanidad, no hay siquiera lugar para dormir adecuadamente y es sometido a un régimen de violencia interna, pues perder la libertad es a veces lo menor de entrar a un sistema carcelario. Entonces, este tema hay que hablarlo con mucha claridad, establecer con mucha claridad los niveles de responsabilidad. Yo creo que el Poder Judicial tiene un nivel de responsabilidad altísimo, pero me suena que esto excede el retoque de algunos artículos de la ley de ejecución. Bueno, interesantísimo todo. Hay un montón de preguntas más. Hay preguntas que se hicieron desde YouTube también. Pero nos estamos quedando sin tiempo, así que si querés, primero quiero leer que Antonio Bonfatti nos pide que aclaremos que si intentó, con los problemas que tuvimos al principio, él intentó reingresar a la charla, no pudo, pero estuvo mirando desde el link que transmitimos en vivo en YouTube, así que estuvo atento a esta conferencia. Hay preguntas más, pero bueno, quería decirte si querías dar una conclusión. No, como ustedes quieran. Si quieren algunas preguntas más, vemos. Si no, cerramos. Yo no como ustedes tengan planificado. No, por eso estamos quedándonos sin tiempo planificado, así que si querés dar un cierre, una María, conclusión. más bien, yo ya hablé mucho, María Elena, alguno de ustedes haga algún cierre de esto. Yo claramente ya planteé, vieron la síntesis. El último mensaje sería, nos vienen 3 años de un tema, que es cierto que tiene dimensiones técnicas, sí, pero no nos dejemos engañar, acá se viene un debate de altísima intensidad política y dentro de esto, yo siempre digo, está en juego 2 cosas, o democracia de ciudadanos o democracia de mafias, así que no es un tema menor. Bueno, no, realmente te agradecemos, Alberto, esta mirada, porque además no es fácil tomar estos temas en su integralidad, ¿no? En general, o se analiza el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, con sus déficits actuales, y no se inserta esta problemática en qué justicia queremos ir construyendo. Creo que estos problemas se toman en general con bastante superficialidad, no se da tiempo para analizar. Además, hay una concepción muy demagógica muchas veces en esto, sobre todo en lo que vos hacías referencia a las leyes de ejecución penal, al estado de las cárceles.
son problemas muy complejos que además se esconden bajo la alfombra. La Argentina tiene severos cuestionamientos a nivel del derecho internacional de los derechos humanos sobre el estado de sus cárceles y en general no pasa nada, es como que hasta que no hay un motín, muertos, y no, es como que los temas se postergan sin llegar a abordarse. Así que nosotros esperamos que podamos seguir trabajando en conjunto para abordar estos temones realmente en forma integral. Esperamos que el Ejecutivo avance con un proyecto o con los proyectos concretos que dice estar trabajando y que yo creo sin duda que lo están trabajando. Hay gente muy comprometida para sacar las cosas adelante también, sabemos que no es fácil, así que vamos a estar molestándote seguro y pidiendo tu opinión cuando tengamos este debate en la Cámara, y lo vamos a seguir sosteniendo desde esta red de abogados y abogadas que estamos construyendo. Por eso, bueno, te agradecemos en nombre de todas y todos los compañeros. Acá plantean las felicitaciones en los chats, así que yo las hago extensivas y realmente agradecerte este tiempo que nos has dado. Bueno, saludos a todos y nos vemos en la próxima, que me había comprometido con Pablo que por ahí en un tiempo pronto nos dedicamos solamente a los temas de inteligencia y a discutir las reformas posibles en la ley de inteligencia. Así que bueno, ya nos veremos. Adiós. Gracias a todas, todos, todes.